Y estamos de vuelta acá en Economía al Día y tenemos con nosotros al doctor Miguel Ángel Torres. Él es especialista en Derecho Tributario, como ya les había comentado, y también es socio principal de Torres y Torres Lara Abogados. ¿Qué tal? Buenos días, señor Torres. ¿Cómo está? Isaac, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Como ya les había comentado, el doctor Miguel Ángel Torres nos va a hablar sobre el impuesto a la renta y nos va a dar una serie de recomendaciones para que ustedes puedan aplicarlas en el día a día y evitarse cualquier tipo de problema con la SUNAT, porque esto es un tema que estoy seguro a más de uno ya le ha sucedido. Para comenzar, ¿podríamos explicarle a la gente brevemente en qué consiste la contribución el pago del impuesto a la renta? Sí, mira, Isaac, es importantísimo que nosotros visualicemos que el impuesto a la renta, primero es un tributo, vale decir, es una obligación, algo establecido por la ley. Y que es un tipo de tributo que en realidad lo que busca es la redistribución de riqueza. Esto es importante saberlo, porque muchas veces nosotros decimos, oye, pero no entiendo, ¿por qué tengo que pagar el impuesto a la renta si es que yo no utilizo un colegio estatal o una posta médica? Nosotros tenemos que interiorizar que el impuesto a la renta lo que busca es una redistribución de riqueza, vale decir que aquellos que ganan más puedan cooperar para que las personas de menos recursos puedan también tener oportunidades de salir adelante. Ese es el primer gran concepto, el concepto de lo que es un impuesto. Lo segundo es qué cosa es renta. Renta, como nosotros entendemos comúnmente, es la ganancia, ¿sí? Es la utilidad. Ahora, es distinto el tipo de renta que se grava respecto de personas naturales que no hacen negocios y personas naturales o personas jurídicas con negocio. Ahí, en realidad, para las personas naturales está grabado aquella renta que provenga del trabajo, que provenga de algún tipo de explotación de capital. Y, como te digo, para las personas naturales o personas jurídicas y las empresas, la renta es aquella que se produce como consecuencia de la explotación de un negocio. Es por eso que habrás visto, Isaac, que tenemos 5 categorías. Uno dice renta primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. La primera, segunda, cuarta y quinta categoría son rentas de personas naturales sin negocio. Renta de primera, por ejemplo, si tú alquilas un departamento, si alquilas un inmueble. Renta de segunda, si es que explotas otro tipo de capital. Por ejemplo, Isaac, te presto dinero y como consecuencia de eso, tú me pagas intereses. Esa es una renta, esa es una ganancia sobre la que tengo que tributar, es una renta de segunda categoría. La renta de cuarta, que es la renta del trabajador independiente, los honorarios, ¿no? Si es que yo te presto un servicio de manera independiente, me pagas por eso y yo tengo que tributar como consecuencia de ello. La quinta categoría, que es también una explotación de la renta de trabajo, o se explota el trabajo y como consecuencia de eso se obtiene un sueldo, un salario. Esto es bajo una calidad de trabajador subordinado, dependiente. Y la que nos quedaría es la renta de tercera categoría, que más allá de lo que comúnmente las personas piensan, no solamente es exclusivo de las personas jurídicas. Esto quiere decir no solamente las sociedades anónimas, una IRL, puede generar una renta de tercera categoría, sino también las personas naturales con negocio. Y de estos hay muchísimos. El señor taxista, por ejemplo, es un microempresario. Muchos independientes, por así decirlo. Claro, hay esta confusión, ¿no? Que dicen, oye, ¿soy una persona que recibe renta de cuarta categoría o una persona que recibe renta de tercera categoría? ¿Podríamos explicárselo a la persona, por ejemplo? ¿Cuál es la principal diferencia que hay? Claro, porque mira, imaginemos, si tenemos a un señor taxista, ¿sí? Él es un microempresario. Pero ¿por qué es un microempresario? Porque él está combinando dos elementos fundamentales, que es el capital, su vehículo, y su trabajo, ¿sí? Como consecuencia de eso nace una microempresa. No está formando una persona jurídica, pero sí es una actividad empresarial, por lo tanto es una renta de tercera categoría. Estaremos ante una renta de cuarta categoría cuando lo que estoy haciendo es fundamentalmente trabajo, cuando el capital no es tan importante. Si yo, por ejemplo, te patrocino en un proceso judicial o te asesoro en materia tributaria, claro, yo como Miguel Ángel de manera independiente, es una prestación de servicios. Y por lo tanto será renta de cuarta categoría. Si por otro lado una universidad me contrata a mí para ser profesor, yo estoy haciendo un trabajo en calidad de subordinado. Tendré que obtener una renta de quinta categoría y tributar por ello. Entonces, como primera recomendación podríamos dar a las personas es que identifiquen bien en qué categorías que, digamos, están ya sea por una o sea porque también están en más de una, y para que de acuerdo a ello comiencen a mapear, entre comillas, cómo es que deben hacer su declaración del impuesto a la renta, ¿verdad? Exactamente, Isaac. ¿Cuál sería el siguiente paso? Primero, como tú dices, ¿no? Identifico, veo qué tipo de renta es la que yo estoy obteniendo, ¿sí? Puedo, como has señalado de manera muy acertada, incluso llegar a tener las 5 categorías, ¿sí? Y eso es muy importante identificar porque cada una de estas tiene una obligación independiente, ¿sí? Diferenciada.
hay tasas diferenciadas, hay obligaciones formales diferenciadas. Entonces es importantísimo, es vital que nos preguntemos, oye, ¿qué tipo de renta es en el que estoy involucrado? ¿Podríamos explicárselo también a la gente, quizá? Porque suelen haber muchas dudas respecto a cuánto es que les corresponde a cada quien efectuar, sí. ¿no? Mira, en declaración de impuestos. En términos generales, la renta de primera y segunda categoría tributa con una tasa privilegiada del 5%. Es una tasa reducida, que lo que trata de hacer es incentivar que el capital se mantenga acá en el país para generar empresa y trabajo con ello. Luego tienes las rentas de trabajo, que es la renta de cuarta y quinta categoría, sobre las cuales hay unas primeras 7 UITs, 28.000 y pico más o menos soles, que no tributas nada, ¿no? Ahí comúnmente se le dice son las 7 UITs de supervivencia, ¿no? Si un trabajador al año no gana más de 28.000 y pico, no deberías tributar, no tienes esa obligación de entregar parte de tu sueldo o tu honorario. Luego, a partir de eso, empiezas con una tasa escalonada de 10%, que llega hasta el 30%. Y la renta empresarial, que es la renta de tercera categoría, que lo que tienes al día de hoy es una tasa del 28%. 28% sobre las ganancias. Esto es que después de todas mis ventas, yo he retirado los gastos que he incurrido para poder generar esta ganancia y sobre esa utilidad voy a pagar yo el 28%. Toca la contribución. Exactamente. Entonces, como tú decías, lo primero es identificar. Paso previo, aunque no lo hayamos mencionado, es el hecho de entrar dentro de la formalidad. Esto quiere decir la obtención de nuestro RUC. Nuestro RUC es la forma de identificarnos. El RUC, emitir boleta, digamos, regirse bajo las de la ley, por así decirlo. Por supuesto, ¿no? Sacar tu RUC es tu forma de identificarte y luego identificar, como habíamos hablado, cuál es el tipo de renta que estoy generando para ver cuáles son mis obligaciones, qué tipo de comprobante debo emitir. Si, por ejemplo, soy una empresa o hago actividad empresarial de renta de tercera categoría, emitiré factura, emitiré boleta. Si soy de cuarta, estaré emitiendo recibos por honorarios. Si soy de quinta, estaré en una planilla, ¿no? Entonces ya tenemos dos pasos. Primero, lo recomendable es, primeramente, identificar en qué categoría uno está o en qué categorías es que uno está. Luego las personas también deben, por así decirlo, en criollo, agarrar la calculadora, sacar las cuentas y ver si es que les toca hacer la declaración y contribuir con el pago del impuesto a la renta, o tal vez se encuentran pues fuera de rango y pues tienen la suerte de despreocuparse hasta cierto punto, por así decirlo. Así es, ¿no? Y como tercera recomendación, podríamos decir también que el tema de la planificación y el planeamiento debería ser un factor a implementar, a tener en cuenta. Es vital, sobre todo si estamos haciendo actividad empresarial, es fundamental. Esto que tú mencionas se le denomina planeamiento tributario, ¿sí? Y es acá donde nosotros vemos también la importancia, y hay que decirlo, de la participación de los abogados. Por ejemplo, nuestro estudio, el estudio Torres y Torres Lara, ha participado en muchísimos planeamientos tributarios que lo que busca es encontrar dentro del marco legal la forma de optimizar la tributación, es decir, tributar lo que corresponde, lo que es justo. Y esto es importante que nosotros digamos que la participación del abogado es vital. ¿Por qué? Porque en muchas oportunidades el empresario piensa que esto es un tema que se lo debemos dejar a los contadores. Los contadores hacen un tema valiosísimo, nos brindan información, llevan nuestras cuentas, pero ellos no necesariamente son los llamados a hacer un planeamiento tributario. Al pobre contador nosotros les exigimos de todo, le pedimos que haga la contabilidad, que hagan contratos, actas y todo lo demás, y en realidad no debería corresponderle toda esa magnitud de obligaciones. Y tenemos que entenderlo. Es como si me dijeran a mí, oye Miguel Ángel, ¿puedes hacer un balance general, un estado de situación? Yo les diría, bueno, he visto tantos balances que podría hacerlo, pero al final del balance pondría un asterisco bien grande que diga, no confiar en este balance. Hay que delimitar un poco las funciones. Exactamente, ¿no? Ahí es donde el trabajo del abogado, el abogado tributarista, se complementa muy bien con la del contador. Y no hay que pensar, si me permites, Isaac, no hay que pensar que este tema de planeamiento tributario solamente es aplicable para grandes o megas empresas. También lo es para pequeñas. De hecho, nosotros dentro del grupo tenemos una empresa que se llama Asesorandina, que está dirigida a atender al micro y pequeño empresario. Y evidentemente con unas tarifas mucho más accesibles. De hecho, es un programa de responsabilidad social que subvencionamos el costo de la asesoría. Le brindamos la oportunidad al pequeño empresario a que utilice esta gran herramienta que la utilizan los megas empresas para poder ordenar sus obligaciones tributarias y saber exactamente lo que le corresponde pagar. Y en este contexto, ¿qué tipo de recomendación se les podría dar a los pequeños empresarios o a los microempresarios que nos están viendo? Primero, muchísimo orden, ¿sí? Tenemos que entender que tener una empresa exige orden, exige disciplina, ¿sí? Número 2, vital. Cualquier empresa nace de la mano con un contador, ¿sí? Porque es la persona que te lleva el orden de las cosas.
Luego, es importante que acudan al abogado para determinados supuestos, ¿sí? Como por ejemplo para el tema de planeamiento tributario. Y algo que es de vital importancia es que ellos entiendan que las obligaciones tributarias no es algo que se delega por completo. No es algo que nosotros tengamos que entregarle al contador, al abogado y que nos olvidamos del tema. No, somos nosotros, porque el gerente, el dueño de la empresa, son los responsables de la tributación. Entonces, cualquier incumplimiento, además evidentemente de las repercusiones que podría tener frente a los profesionales, va a recaer en ese gerente general. Una comunicación constante, por así decirlo, para poder estar al tanto siempre por parte de ambos, ¿no? Sí, ambas finalmente él es el que paga los tributos, de su bolsillo va a salir el dinero. Y finalmente, además de lo que hemos mencionado, y como última sugerencia, ¿qué se le podría decir a las personas dependientes que nos están viendo, que tienen un trabajo, quizá tienen una facturación bastante alta y tal vez piensan que por ser dependientes, la empresa siempre va a estar contribuyendo porque es lo que dicta la ley, sí, o sea, su empleador? Sin embargo, a veces siempre sale ese trabajo extra de que puede ser una consultoría, una asesoría, se emite el RUC y ahí comienza, digamos, otro proceso que puede generar también problemas. ¿Qué sugerirles a ellos? Lo primero es que sí, cuando nosotros estamos en planilla, la obligación del pago recae en el empleador. El empleador es el que nos retiene. Estamos en la planilla y nos retiene. La primera recomendación ahí es siempre pedir el certificado de retenciones al empleador para saber que está reteniendo este dinero y que lo está entregando a la administración tributaria como corresponde. Y lo segundo, como bien dices, Isaac, es que se debe tener presente que cuando nosotros hacemos trabajos independientes, no quiere decir que estos nadie los va a saber o nadie los debe conocer. Uno debe tener también esta cultura tributaria de apoyo, de solidaridad, que hablábamos de esta redistribución de riqueza, de ser formal, y habilitar tu RUC para poder emitir tus recibos por honorarios correspondientes. Eso sí, cuando tú estás obteniendo ingresos de manera independiente, tienes la obligación de comunicárselo a tu empleador para que el empleador conozca que tienes estos dos tipos de ingresos. Y finalmente, cuando termine el año, tú sabes que el impuesto a la renta es una obligación de periodicidad anual, cuando termine el año y en los siguientes meses tenga que hacer mi declaración jurada, no olvidarme de esos ingresos. No olvidarme de que voy a tener que hacer una declaración jurada donde voy a tener que señalar todo lo que yo he podido obtener y lo que me corresponde entregar a la sociedad. Ser consciente, en pocas palabras, ser ordenado, siempre ubicar en dónde es que uno clasifica, en qué categoría clasifica, llevar las cuentas todo en orden, como ya se había mencionado hace un momento, es decir, cuándo es que uno está percibiendo, cuánto le tocaría contribuir y mantener un contacto siempre cercano, sea con los asesores, ¿no? Con los contadores, con los abogados, también con los empleadores para evitar cualquier tipo de problema con la SUNAT. Exactamente. Y estas han sido las sugerencias que nos ha brindado el doctor Miguel Ángel Torres, que es especialista en Derecho Tributario, así que ya tienen todas las herramientas para poder implementarlas en su vida, en el día a día, y evitarse cualquier tipo de problema futuro en los próximos meses, ya que la próxima declaración también a la SUNAT por el tema del impuesto a la renta no está muy lejos que digamos, está a solamente unos meses de distancia. Esto ha sido todo por hoy en el programa de Economía al Día. Sin embargo, vamos a tener muchos más temas bastante interesantes que van a poder utilizarlos e implementarlos en su vida, en el día a día. Así que síganos viendo. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos ustedes por habernos seguido en este programa. Y hasta luego. Hasta otra ocasión.